Una vez Cristo le dijo a los discípulos, un hombre entró al templo y agarró y sacó un billete y le dijo, prende los ventiladores para que vuele y para que todos lo vean. Y llegó una viejita y comenzó a meterse la mano y no le sonaba más que un quintito. Y esa viejita echó ese quintito. Y les preguntó Cristo a los discípulos, ¿quién creen ustedes que fue más justo delante de Dios? Y en eso contestaron todos, ¿verdad? La viuda que echó todo lo que tenía. Así es. Cuando nosotros le damos a Dios, si no es con sacrificio, no es aceptado por Dios. Es natural que cuando la ingratitud entra al corazón, el siguiente paso es comenzar a despreciar el nombre de Dios. Los judíos comenzaron a creer que no era digno Dios de traerle mi mejor becerrito. No, vieja, mira, búscame aquel que nació manquito, o el caballo que ya está medio cojo, ¿verdad? Y ese vamos a traerlo al sacrificio de Dios. Y en ese momento ellos estaban menospreciando y diciéndole a Dios, tú eres un Dios que no vale la pena que te dé lo mejor de mi vida. Te voy a dar lo que me sobra, lo que no me sirve, para que tú puedas entender qué es lo que yo pienso de ti. En el Nuevo Testamento, el primer juicio que cayó de Dios sobre la iglesia fue en Hechos capítulo 5, con una pareja, un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Y es increíble que estos hombres no adulteraron, no eran fornicarios, no eran borrachos, parranderos ni jugadores, no eran drogadictos ni alcohólicos, pero ellos vendieron un terreno. Y entonces entre ellos se pusieron de acuerdo en darle a Dios el diezmo. Pero cuando fueron a cobrar el dinero del terreno que vendieron, vieron que era 1,000,000 de pesos el terreno que vendieron, y en ese momento que lo tuvieron el dinero en la mano dijeron, no, aquí no le podemos dar 100,000 pesos al Señor, es mucho dinero, con 50,000 que le demos nos limpiamos la conciencia. Y entonces comenzaron a perder el temor de Dios. Y cuando se acercaron a los apóstoles, le dijeron a Pedro, Pedro, vendimos una heredad, un terrenito allá por la colonia Tlalnepantla, y aquí viene el dinero. Y en ese momento Pedro, con una facultad espiritual que se llama la palabra de conocimiento, con el discernimiento espiritual que el Espíritu Santo le dio, el Espíritu Santo le reveló a Pedro que esa pareja le estaba robando a Dios. Y Pedro le dijo, ¿por qué le mienten al Espíritu Santo? Mejor no hubieran vendido nada, o mejor no hubieran dicho, voy a dar el diezmo, pero no digas que estás dando el diezmo cuando lo que estás dando no es el diezmo, porque estás menospreciando y profanando el nombre de Dios. Y en ese momento Ananías cayó fulminado con un ataque al corazón. Ahí quedó muerto instantáneamente. Al ratito llegó su esposa, Zafira, y lo mismo, volvió a mentir y los dos los enterraron. Y cuando la iglesia vio, dice en Hechos 5, que esta muerte había sucedido de una forma fulminante a esta pareja, el temor de Dios vino sobre toda la congregación. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho un juicio tan grande con una pareja en cuestión de los diezmos? Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y para los pecados que nosotros creemos que son graves, para Dios tal vez no son tan graves como para nosotros. Y lo que son graves para Dios, para nosotros tal vez puedan pasar como no muy graves. Pero para Dios es gravísimo el que le robemos. Gravísimo. ¿Por qué? Porque dice aquí en el versículo 14, maldito el que engaña. Por favor, escriban lo que significa la palabra maldecir o maldito en el hebreo. Es la palabra hebrea arar, A-R-A-R, arar, como si fuera arar el campo. Escuchen lo que significa la palabra arar. Significa quedar atado. Número 1, quedar atado, obstaculizado, quedarse sin poder, debilitarse o no poder resistir. Repito, significa quedar atado, obstaculizarse, o sea, encontrar obstáculos en tu vida, quedarte sin poder, debilitamiento o no poder resistir.
Una persona que está bajo esta maldición, escucha qué es lo que le pasa. Es una persona que de repente comienza a encontrar obstáculos en el trabajo, obstáculos en la familia, obstáculos en sus relaciones sociales, obstáculos en el gobierno. O sea, parecería como que hay una pared que no le permite avanzar, no le permite prosperar, no le permite abrirse paso. En todas las cosas que emprende le va mal, en todas las cosas que emprende queda mal. Por todos lados debe dinero, por todos lados lo persiguen, por todos lados, y se da cuenta, comienza el estrés, comienza la irritabilidad, comienza a verse obstaculizado, como que está impedido, como que está amarrado, está bajo una maldición. Y estas maldiciones vienen a la vida cuando le robamos a Dios. Podemos burlarnos de Dios. Y es las personas, como dicen en mi tierra, que son esas personas que muchas veces, pues nomás me alcanza para un trajecito y la camiseta quiere que diezme, hermano. Te encuentras en esa condición por tu avaricia. Dios, comience usted a diezmar, porque joven fui envejecido y no he visto a un cristiano mendigando ni pidiendo prestado. Entonces, aún los mismos pobres no pueden salir de eso porque tienen esa excusa. Es que como que pesos, dele los 3 pesos a Dios o dele a Dios, sea fiel en lo poco para que Dios le dé más. Pero si tú nunca has sido fiel en lo que esperas que Dios te ponga sobre más. Y esto es otro de los resultados que existen precisamente en la ingratitud. En Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29, versículo 11 al 14. Me encanta esta oración de David. Y dice Primera de Crónicas 29, del 11 al 14, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas, escuchen, y la gloria, y tú dominas sobre todo, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Quién puso a nuestro nuevo presidente de la República? Dios. ¿Quién puso a Fidel Castro? ¿Quién permitió que Hitler subiera al poder? Ahora la pregunta relevante es, ¿por qué permitiste a estos dictadores o estas personas no gratas, etcétera, etcétera? Apuesta también. Muchas veces Dios permite que tomen el poder ciertas personas para poder fustigar y castigar a otras naciones. Cuando estudias profundamente el Antiguo Testamento, descubres la vida de Dios. Pero por eso se nos manda a los cristianos, no importa de qué porquería nos tenemos que cuadrar al PRD o al PRI o al PAN, porque es el presidente, es la investidura oficial sacerdotal que lleva del cielo, ante lo cual nos inclinamos. Sométase toda persona a las autoridades puestas por Dios. Romanos 13, porque esas autoridades han sido puestas por Él y ninguna autoridad hay sin Él. Resistir a la autoridad, luchar contra el que está sentado en esa mesa, es luchar contra Dios. Es provocar a Dios, es acarrear juicio sobre nuestras vidas. Y está bien, no es de mi partido, pero él es el presidente y me tengo que someter a Él y tengo que escucharlo y tengo que pagar los impuestos y tengo que orar principalmente por Él y por su familia para que Dios nos dé sabiduría y tengamos un México de paz y tranquilidad ante las autoridades. En Proverbios 4 al 25, Salomón escribió, al 25, hay quienes reparten y hay quienes retienen más de lo que es, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, saciado. Regresamos a Malaquías y encontramos últimos síntomas de apostasía, versículo 10. Malaquías, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿Un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro
profanando el pacto de nuestros padres? Todos nosotros sabemos, amados santos, que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos e hijas de Dios. Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero solamente los cristianos, la Biblia les llama hijos e hijas. Muy bien, si nosotros como hermanos, no me importa, televisión eres nazareno, o a lo mejor eres, ¿no?, o bautista, o pintado, o pentecostal, o amistad cristiana, o vida nueva, no importa el título que tu iglesia evangélica cristiana lleve, el título de acuerdo a ciertas doctrinas a que ciertos grupos le han dado énfasis. Por ejemplo, los bautistas se llamaron así porque le dieron mucha énfasis al bautismo, los presbiterianos porque le dieron mucho énfasis al gobierno regido por un presbítero, etcétera, etcétera. Y eso no tiene absolutamente nada que ver. Mientras esas personas estén bajo la sangre de Cristo y crean que son Dios y que solo la Biblia es la única palabra inefable, irrefutable, inequívoca de Dios, no me importa el título que lleva tu iglesia, eres mi hermano. Eres mi hermana en Jesucristo. Y por lo tanto me debes respeto y te debo respetar. Y la lealtad que yo le merezco a mis hermanos de otras denominaciones se demuestra nunca hablando mal de ellos. Yo recuerdo cuando inicié mi ministerio predicando por la Sierra de Guerrero, que visité casi todas las iglesias después de la República Mexicana, Guatemala, Sudamérica. Me atrajo Dios para arriba en caballo, en burro, durmiendo en petates, durmiendo en camas de barro, durmiendo, comiendo diario tortillas. Esos viajes donde Dios me estaba quebrantando, humillándome y mostrándome las diferentes fases. Iglesia, descubrí que había una guerra entre nosotros. Y que si no eras de mi denominación, no colaboraba contigo. Y si no era mi campaña de mi iglesia, no invitaba a las demás iglesias. Y comenzó a entrarme un celo tan grande y un coraje tan grande, una ira santa por la deslealtad, sobre todo cuando oía que hermanos comenzaban a criticar hermanos en la fe. Cuando tú calumnias a un cristiano, estás a lastimar la reputación de un soldado que se ha caído al suelo o de que está herido, juicio de Dios. Porque no estás lastimando la reputación del soldado herido, no estás hiriendo, lastimando el cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Es como si la mano quisiera herir y lastimar a la oreja. La mano dijera, como no me oyes, te voy a mochar. ¿Qué acaso no sabéis que somos el cuerpo de Cristo y miembros todos los unos de los otros en particular? ¿Qué no sabes que las personas que atacan a los cristianos, hablan mal de los cristianos y peor de sus líderes, están mutilando el cuerpo de Cristo? Es a Jesús a quien lo estás insultando, es a quien estás hiriendo, es a Jesús a quien estás lastimando. 9. Cuando Pablo venía furioso para matar a cristianos, en su caballo, en la carretera a Damasco, lo tumba un rayo y oye una voz que le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Vean ustedes, se estaba identificando contra los crimar. Era Cristo a quien realmente Pablo estaba persiguiendo. Era Cristo contra quien Pablo estaba hablando mal. Era Cristo contra quien estaba hiriendo. Es Jesús porque somos su cuerpo. ¿Por qué, dice, nos portamos contra el otro profanando el pacto de nuestros padres? Y finalmente en el capítulo 2, la última manifestación de la apostasía, de lealtad a tu esposa. La falta de lealtad a tu esposa. Versículo 13 al 15. Y esta vez, dice el Señor, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdate pues y no seas desleal para la mujer de tu juventud,
Porque Jehová Dios ha dicho que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Guárdate pues en tu espíritu y no seas desleal. Dios le dice a este pueblo insensible, grato, y todavía vienes a la iglesia. Todavía vienes al altar a ofrecerme y a traerme algo. Todavía vienes a levantar tus manos a decirme, santo, santo, santo es el Señor. Cuando en tu corazón eres un adúltero. No es cierto que amas a tu esposa. No es cierto que le eres leal. Ve a tu casa y saca las revistas pornográficas. Ven y me sirves. De otra manera vas a llorar y vas a llorar de dolor, porque los juicios caerán sobre tu vida. Y por me dirás, ha llegado tan grande la insensibilidad de los varones, tan apostasía, que ya no saben por qué Dios no los bendice. Y la razón es porque el matrimonio es la institución más santa y más sagrada que Dios estableció en la Biblia, y es el fundamento de nuestra sociedad. Una familia dividida no puede permanecer Toluca. Una familia dividida no puede sostenerse en México. Los grandes imperios del pasado fueron derrumbados dentro de la familia. Esta tarde yo te invito a que te arrepientas de tus pecados. Arrepiéntete con todo tu corazón. Pídele perdón a Dios. Porque tu esposa es coheredera de la gracia junto contigo, para que tus oraciones no tengan estorbo. El que comete adulterio, dice Proverbios 6, es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no será borrada, furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. La Biblia dice en Hebreos 13, honroso sea el matrimonio sin suciedad, sin mancilla, a los adúlteros y a los fornicarios, Dios los juzgará. Vivimos una época, amados santos de Dios, en la que Dios está purificando. Ya dejemos de jugar al cristianismo. Tan serio que Dios envió a su Hijo, su sangre, por tus pecados y por mis pecados. Tan serio el pecado delante de Dios que es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y la Biblia dice, el juicio viene. Y hoy Dios en su misericordia te ha traído a que escuches su voz, a que escuches su palabra, insensibilizándose ya. ¿Qué son? Que ya estaban viviendo un cristianismo robótico, automático, religioso. Que habla adúltero, ve películas pornográficas, robándole a mí. Seguían viniendo a la iglesia. Y es el tiempo, nadie verá a Dios. Oremos. A continuación, por enlace. Culto dominical. Sigue en sintonía de la cadena de televisión Cristo. 16 al 21 de julio, gira profética con el apóstol Ronnie Chávez por la República Mexicana. Iniciamos día 16, México DF, Sala de Armas. Día 17, León, Guanajuato, Iglesia Trigo y Miel del pastor Felipe del Castillo. Coatzacoalcos, Veracruz, por la mañana, Escuela Profética, Noche de Poder con Fernel Monroy y Ronnie Chávez. 20 y 21, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Por la mañana, Escuela Profética. Por la tarde, Ronnie Chávez y Fernel Monroy en 2 Noches de Poder. Recuerda, gira profética por la República Mexicana del 16 al 21 de julio. Quisiera invitar que se va a celebrar en West Palm Beach del 18 al 20 de julio de este año. Nuestro lema es escalando a tu destino. De verdad, a través de Covizar, te esperamos del 18 al 20 de julio. Esperamos que estés con nosotros, que te gocen. Y queremos invitarte. Y muchos de ustedes no pueden salir de sus países, quisieron, pero hay una manera, y es esta manera de Dios a través de las ondas de televisión a tu país. Tú tienes que llamar a enlace, tú tienes que registrarte para ser parte de este evento histórico que va a llamarnos, registrarte. El cupo es limitado. Te invitamos para que estés con nosotros. Yo sé que va a ser una experiencia transformadora para tu vida. Es natural que cuando la ingratitud entra al corazón, el siguiente paso es comenzar a despreciar el nombre de Dios. Los judíos comenzaron a creer que no era digno Dios de traerle mi mejor becerrito. No, vieja, mira, búscame aquel que nació manquito, o el caballo que ya está medio cojo, ¿verdad? Y ese vamos a traerlo al sacrificio de Dios.
5 con una pareja, un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Y es increíble que estos hombres no adulteraron, no eran fornicarios, no eran borrachos, parranderos ni jugadores, no eran drogadictos ni alcohólicos, pero ellos vendieron un terreno. Y entonces entre ellos, una vez Cristo le dijo a los discípulos, un hombre entró al templo y agarró y sacó un billete y le dijo, prende los ventiladores para que vuele y para que todos lo vean. Y llegó una viejita y comenzó a meterse la mano y no le sonaba más que un quintito. Y en ese momento ellos estaban menospreciando y diciéndole a Dios, tú eres un Dios que no vale la pena que te dé lo mejor de mi vida. Te voy a dar lo que me sobra, lo que no me sirve, para que tú puedas entender qué es lo que yo pienso de ti. En el Nuevo Testamento, el primer juicio que cayó de Dios sobre la iglesia fue en Hechos capítulo. Y esa viejita echó ese quintito. Y les preguntó Cristo a los discípulos, ¿quién creen ustedes que fue más justo delante de Dios? Y en eso contestaron todos, ¿verdad? La viuda que echó todo lo que tenía. Así es. Cuando nosotros le damos a Dios, si no es con sacrificio, no es aceptado por Dios.